Misterio Directo con Alberto Guzmán. Misterio Directo. Gelem lungo nedromenza maladilen baktale romenza gelem lungo nedromenza maladilen baktale romenza ay ay romale ay ay shavale ay ay romale ay ay shavale. Lo malo igual que lo bueno en todas las razas se encuentra. Y sin embargo el mundo entero ha criticado a mi raza siendo gitanicos buenos. Misterio Directo. ¿Quiénes son los Romo Sinti? Muchos mitos han sido elaborados acerca del origen de este misterioso pueblo, presente en todas las naciones del occidente, comúnmente conocidos como gitanos. La leyenda mayormente difundida es la de su presunto origen indoeuropeo. Contrariamente a lo que normalmente leemos en casi todas las publicaciones, los primeros Rom llegaron a Europa, conociendo sus orígenes indios. Los gitanos provienen originalmente de la India, de la zona desértica del noroeste fronterizo con Pakistán, básicamente del desierto del Sindh y las zonas de Gujarat y Rajasthan. Hay evidencias de esto en varios documentos de los siglos XV y XVI. Es solo después, cuando el mítico origen egipcio se propuso, siendo más prestigioso, sería eventualmente más fácil para la propia integración en Europa. Poco a poco, el mito del origen egipcio fue aceptado como auténtico. Misterio Directo. En Bizancio, en época temprana, los adivinos gitanos eran llamados Aegyptisai, egipcios, y el clero prohibió a la gente de consultarlos para saber el futuro. Tomando como pretexto el libro de Ezequiel, los Rom fueron llamados egipcios, no solo en los Balcanes, sino también en Hungría, donde en el pasado se referían a ellos como pueblo del faraón. Y en el occidente, donde palabras provenientes del nombre griego dado a los egipcios, como egiptanoi, gipsi y gitano, se usan todavía en referencia a la rama atlántica del pueblo rom. Durante la expansión semítica en el Medio Oriente, una familia acadia se trasladó desde Sumer hacia Canaán y luego Egipto,
donde creció en número e importancia dentro de la sociedad egipcia, tanto que llegaron a ser odiados y sometidos a esclavitud hasta que su liberación llegó y abandonaron el país para radicarse en Canaán. En aquel tiempo estaban constituidos por 13 tribus, una de las cuales dedicadas al sacerdocio, y las otras 12 eran el pueblo, llamado Israel. Aquella nación tenía una particularidad que la distinguía de todas las otras naciones de aquel tiempo. Creían en un solo Dios. Recibieron un estatuto de leyes, preceptos y artículos de fe que debían observar y establecían su separación de toda otra gente. Leyes que concernían la pureza e impureza ritual y otras características que hacían de ellos un pueblo particular, distinto de todo otro pueblo en el mundo. Tenían una memoria común, que habían sido exiliados en Egipto, y una heredad común, el conjunto de preceptos que establecía que si no los habrían observado, su destino sería nuevamente el exilio, no en Egipto, sino en toda la tierra. El reino septentrional de Israel permitió prácticas prohibidas relacionadas con la magia, adivinación y predicción de la suerte. En el año 722 a.C., los asirios invadieron el país y llevaron cautiva a casi toda la población, dejando solo los campesinos, y llevaron a los israelitas al exilio en otra tierra que los asirios habían conquistado, el reino de Hanigalbat Mitanni, donde se hablaba un idioma muy similar al romanés y cuyas divinidades principales eran Indra y Varuna. Lungo nedro mensa maladile ay gastale romensa. Ese país no era la India, sino que estaba en la alta Mesopotamia. Los nativos de allí son conocidos en la historia como hurritas, y este fue el comienzo de la evolución de su nuevo idioma adquirido y el inicio del olvido de la identidad del pueblo, que fueron en el pasado, excepto por la conciencia de saber de ser diferentes, un pueblo particular que no puede mezclarse con los goyim o payos. Tienen ciertos preceptos a los cuales no renunciarían, las leyes de pureza ritual y la creencia en un Dios único, el Dios que prometió y cumplió, serían de nuevo esparcidos y vivirán en el exilio, quizás para siempre. No serán más llamados Israel, ahora son solo hombres que sus ancestros en Egipto llamaban Rom. Creencias, leyes, preceptos y tradiciones propias independientes y prácticas relacionadas con el culto del fuego son características propias del pueblo romaní, un pueblo que no quiso conocer la escritura, por lo que su memoria ancestral se muestra recogida exclusivamente en su particular arte y en sus costumbres. Curiosamente, la historia de este pueblo ha sido siempre estudiada por los no romaníes. Oh, Misterio directo. Y a veces ese dolor también alegra el alma y el espíritu te lo alegra, porque a veces el dolor también es necesario para el alma. No todo tiene que ser alegría, y el dolor también fortalece.
Ajay, ajay, estando yo preso en Cajay. Ajá, que yo me sentaba en el mío petate. Ajá, y yo me ponía a caminar. Ajá, 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 y no sentía lo que yo he pasado. Ay, sino lo que me quedaba a mí de he pasado. Ay, y el que anda mal acaba, y el que anda mal acaba, casita de abonero, y el que no cae rey, que bala. Hoy hablamos en Misterio Directo de este apasionante pueblo, y con quién mejor hacerlo que con una persona que ha recorrido medio mundo alentado en la búsqueda de aventuras, Ricardo Tomillo. Este ilustre asturiano ha compartido su faceta profesional como asesor turístico con su gran pasión, la escritura. Ha publicado varios ensayos literarios, es columnista de diversas revistas internacionales y, sobre todo, amante de la investigación antropológica. Hoy nos visita Ricardo Tomillo. Misterio Directo. Que no quiera contigo, ay, que puñala y dame más. Don Ricardo, muy buenas noches. Son las 12:22. Todo un honor tenerte con nosotros. Estaba deseando que nos contaras estos misterios, estos enigmas de este pueblo tan querido y tan seguido en todo el mundo como es el pueblo romaní. Para mí es un placer volver aquí, ya he venido en otras ocasiones y bueno, pues estoy realmente contento de volver de nuevo y ser, bueno, parte de este programa estupendo que escucho prácticamente todos los días. Muy bien, pues Ricardo, aquí hay un enigma que hoy queremos que tú nos puedas, si es posible, adelantar. Entre las diferentes hipótesis sobre el origen de los gitanos, destacan dos principalmente, una que mira a Egipto, y otra como lugar de origen sería Pakistán, algo muy distante, ¿no? Bueno, en efecto, son muchas y muy variadas las hipótesis respecto al origen de un pueblo que, por no tener una historia escrita, pues todos son ambigüedades. En realidad es muy difícil llegar a una conclusión que te dé una plena satisfacción. El origen de los gitanos es todavía un misterio, pero sí, evidentemente, de todas las hipótesis que hay respecto a su origen, destacan dos principalmente, y es la que señala a Egipto como lugar de origen y la que considera a Pakistán como tal, ¿no? Yo diría que también incluso Hungría, hay muchos historiadores que dicen que vienen de Hungría. En fin, repito que es exacta. El origen de los gitanos sigue siendo una confusión y una pregunta que nos seguimos haciendo todos los días. Por una parte, el gitano se considera hijo del faraón. Por otra parte... En efecto, sí. Eso es cierto. Una prueba más fehaciente de ello es de que cuando quieren definir que una mujer está bien dotada, está muy guapa, entonces no existe una expresión en ellos mejor que la de está hecha una faraona. Esto evidentemente es una expresión que habla de una clara alusión a Egipto, un pueblo con el que de alguna forma estuvieron en contacto. Hay que considerar, por otra parte, a mí que cuando llegan a España en el siglo XV, concretamente en el año 1425, se hacen llamar egipcianos o gitanos, lo que prueba una vez más de que ellos, por lo menos
ellos se sienten hijos de Faraón, en efecto. Pero después de 200 años y a causa de numerosos problemas sociales, supongo, son expulsados por Amosis. Sí, pero antes de llegar ahí, pues hay muchísimos años que recorrer. Para mí, el gitano, profundizando en la historia, llegamos a la conclusión de que, yo llego a ella, de que es un pueblo nómada semita que en el siglo XVIII a.C. Se llamaba los Isos, ¿no? Y habían ocupado el territorio correspondiente a la Siria actual. Estoy hablando de hace 4.000 años prácticamente, ¿no? O sea que para mí la historia de estos empieza precisamente en ese momento. Un pueblo semita, seguidor de Sem, uno de los hijos de Noé. Y bueno, ahí empieza realmente, para mí, creo que empieza ahí su historia. Luego, en su nomadismo, llega a ocupar el norte de Egipto y cerca de Tani, Alejandría, todo esto es lo que ocupan, mientras que el sur, con su capital Tebas, queda bajo la influencia de la secta sacerdotal y aristocrática. Cuando llegan los gitanos a Egipto, entonces evidentemente su cultura, es que no se le puede denominar bajo esta excepción porque no tenían ni siquiera una historia escrita, no eran analfabetos y naturalmente estaban entrando en un territorio que les era antagónico en cuanto a cultura se refiere, porque en ese momento era cuando Egipto era considerado como el país más culto del mundo, ¿no? Entonces esto, claro, originaba una gran perturbación en el ambiente. Prueba de ello es de que toda la secta sacerdotal y aristocrática decidió descender al sur, a la capital Tebas, que se llama más tarde, y permitió a los gitanos que vivieran a su libre albedrío y a su aire en el norte, sin tener ninguna relación ni social, ni comercial, ni nada. Lo que pasa que, claro, había infiltraciones que iban perturbando el ambiente y esto ya preocupaba, naturalmente, empezaba a preocupar. De todas formas, esta invasión de los Hicsos, que comenzó como una migración paulatina, se transformó con el tiempo en una inquietante fuerza militar. Y entonces los problemas se acrecentaron y así estuvieron durante 200 años, prácticamente un poco más de 200 años, hasta que Amosis que reinó Egipto desde 1550 creo a 1525 antes de Cristo, evidentemente en el siglo XVI, o sea que son 200 años más o menos los que ellos vivieron en Egipto. Y ya decreta su expulsión. Entonces ya a partir de ese momento ellos ya se ven fuera de Egipto. Pero yo veo aquí, Ricardo, y disculpa que te interrumpa, veo una conexión, como la expulsión del pueblo prometido, de la tierra prometida, la expulsión del pueblo judío de Egipto y una cierta relación con el pueblo gitano. Bueno, evidentemente existía una pequeña relación, pero muy relativa. O sea, en realidad el gitano no tenía nada que ver era nada más que un grupo descendiente, o no descendiente, sino seguidor de la cultura de Cam, o de Sem, y bueno, coincide en este sentido un poco, porque también el pueblo hebreo fue expulsado, pero es que ellos, cuando llegaron aquí a Egipto, su expulsión no fue por ninguna otra causa más que la de que perturbaban el ambiente de una forma u otra, no era prácticamente imposible, eran dos culturas antagónicas. El culto era el Egipto, era el país más culto del mundo, y contrastaba enormemente con la falta de cultura de este pueblo nómada y sin historia, ninguna.
Bueno, cuando Amosis le expulsa de Egipto, entonces se presenta un momento crucial para el futuro de este pueblo nómada, ¿no? Entonces, en ese momento, un pequeño grupo pues se pone en contacto con los fenicios que comenzaban sus incursiones por el Mediterráneo con el comercio procedente de Oriente y lo que me hace pensar, hipotéticamente, de que parte de estos gitanos llegaron aquí a España cuando se construyen las factorías de púnicas de Gadir, Adra, Cartagina, Malnaquio, Macaña, etcétera, para que con ella, a través de ellos, los fenicios comerciaban todo el producto que procedía de Oriente con la gente del interior de la península ibérica, ¿no? Pero, don Ricardo, hemos dado un salto de casi 3.000 años, ¿no? No, bueno, no, porque, vamos a ver, los fenicios, pues empezaron, de hecho, Malnaque, Macaine, Gadir se fundó, pues, en el año 1200 antes de Cristo, ¿no? O sea que no es ni mucho menos un salto de tantos años. Cuando son expulsados de Egipto por Amosis, estamos ahora en el siglo XVI, ¿cierto? Pero ¿antes de Cristo o después de Cristo? No, antes de Cristo. Antes de Cristo, evidentemente. En el siglo 1600 años antes de Cristo. 1500, sí, exacto, 1500 y pico es cuando ellos los expulsan de Egipto, y entonces, repito, un pequeño sector, un mínimo núcleo, pues se une a los fenicios, que en ese momento, insisto, empezaban a hacer sus correrías comerciales por el Mediterráneo. Y bueno, pues Malnaque se funda en el año 1221 antes de Cristo. Sí. Entonces quiere decir que son años nada más, pocos años los que esto sucede. Pues ya digo, en el siglo II el siglo XII antes de Cristo. Pero la gran mayoría de los gitanos eran apátridas, no tenían sitio donde regresar, no tenían lugar donde volver. Entonces se introducen en la India y se ubican allá cerca del río Hindú, lo que más tarde sería el Pakistán, cuando se formaría como iba a ser mi siguiente pregunta, pero ya ves que porque sí. Se sienten casi más indios. Sí, bueno, es que lógico, es que en Pakistán viven casi 3.000 años, casi 3.000 años, porque cuando fueron expulsados por Tamerlán, el turco, pues fue en el siglo XIII, después de Cristo. O sea que son casi 3.000 años los que viven allí. Esto confirma la hipótesis de muchos historiadores que creen que vienen de allí. Bueno, ahora ya tiene la posibilidad de meterte en Internet y descubres muchas cosas, pero hasta ahora era un enigma, de verdad. O sea que nada más que eran cientos de hipótesis las que se formulaban, incluso los historiadores se contradecían entre ellos, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen? ¿De Pakistán? ¿De dónde? Para ellos es Egipto. Ellos están enamorados de Egipto, aunque no estuvieran más que 200 años. Ellos presumen de haber estado no dominando, sino viviendo, aunque de alguna forma, en relación con el pueblo más culto que existía en el mundo, y por eso presumen de ello. Y prueba de ello es las razones que expusimos antes. En ese sentido, hemos dicho en la introducción que efectivamente hoy en día casi se acepta como una hipótesis válida que procedían de India, malamente como he dicho India, porque sería más bien de la región del Bajo Himalaya y esa zona, pero es la hipótesis más recogida, más amparada por los historiadores, y sin embargo, pues como tú bien has comentado y has sacado en conclusión después de tus investigaciones y tus viajes realizados por aquella zona, pues parece ser que su conexión con Egipto fue bastante anterior, ¿no? Sí, por supuesto, sí, fue antes. Y bueno... ¿Qué ocurre ya cuando empezamos a entrar en Europa? Cuando entras en Europa, bueno, porque Tamerlán fue
a finales del siglo XIII, cuando los expulsa, ¿no?, de la India. Entonces se introducen en Europa y van, como nómadas que son, pues van caminando por todos los países, y algunos van quedando, van aceptando las culturas y las costumbres de cada uno de los pueblos que atraviesa, o de los países que atraviesa, y se quedan en ellos. Hoy día pues hay gitanos pues en todos los países de Europa occidental. Los gypsy, por ejemplo, en Inglaterra es la misma raza, los cíngaros en Italia, les gitans en Francia, en fin, siempre es lo mismo. O sea, pero también en Estados Unidos, bueno, también en Rusia, también sí. Incluso por supuesto, naturalmente, en que países sí. africanos, sí, sin duda. Que por cierto han tenido una conexión muy, digamos, una simpatía muy importante entre los gitanos y las culturas del norte de África, ¿no? Sí, por supuesto. El epicentro, de todas formas, de este deambular por este vagar por Europa, el epicentro sería Hungría, lo que viene a confirmar también la hipotética historia de que vengan de ahí, de que tengan su origen en Hungría. En fin, es todo es un signo total de confusiones que todavía hoy uno no sabe exactamente de dónde vienen, ¿no? Sí, pero sí que es cierto que, bueno, a raíz de la llegada de los primeros turistas a esta zona de España y de Francia y de Portugal, bueno, parece que los gitanos empiezan a expandirse desde Granada, ¿no? Claro. Sí, bueno, a España llegan, como dije, en el siglo V después de Cristo, ¿no?, en 1425 concretamente, y vienen comandados por Juan I el egipciano, así se hacía llamar, Juan el egipciano. O sea, viene una vez más a confirmarse la hipótesis de que ellos se encierran en que son originarios de Egipto. Bueno, entonces, en ese momento, el rey de España, del norte de España, de Aragón y de Cataluña, era Alfonso V el Magnánimo, el cual le da por salvoconducto, les permite atravesar España, porque ellos decían que querían regresar a su país de origen. ¿Cuál es? Para ellos es Egipto, ¿no? Y entonces ese salvoconducto, esa disposición, pues se fue prorrogando, fue otorgada de nuevo por el rey sucesor Juan II, y así van llegando grupos de gitanos detrás, y todos con la misma intención de atravesar la península ibérica para regresar a lo que ellos decían su país de origen. Pero cuando llegan aquí a Andalucía, entonces encuentran mil dificultades, bien sea porque no estaban preparados para la navegación, hasta entonces todo el recorrido que habían hecho había sido por tierra firme, ¿no? Ajá. Pero claro, aquí había una frontera ineludible que había que atravesar de alguna forma, y ellos no estaban preparados para afrontar la navegación, así que ese es uno de los motivos por los que deciden quedarse aquí, o bien que encontraron un ambiente que les resultó un poco familiar, y en este momento pienso en aquellos posibles gitanos que llegaron de la mano de los fenicios, eso. Yo recuerdo una investigación que hicimos, un compañero que va a estar con nosotros, José Manuel Frías y yo, en un pueblo malagueño, que nos llamó mucho la atención que justamente en un museo apareciera junto a los restos fenicios algunos collares con el típico escarabajo egipcio, ¿no? Y bueno, esa relación tuvo que ser indefectiblemente real, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ajá. Bueno, y entramos ya en la etapa más turística del flamenco cuando llegamos a España. Sí, cierto. Bueno, el tiempo ellos naturalmente deciden quedarse aquí, pero empiezan a tener problemas de adaptación, porque el gitano, allá donde quiera que viva, y es capaz de adaptarse, de aceptar cualquier otra forma de vida más que la suya.
son fieles a sus rasgos étnicos propios, conservan sus tradiciones todavía hoy, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, y era muy difícil el adaptarse, a pesar de que los Reyes Católicos le concedieron la posibilidad de quedarse definitivamente aquí a vivir con nosotros, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, pues esta perturbaba lógicamente el ambiente y entonces no hubo más remedio que expulsarle. Bueno, primeramente se decreta una ley en Medina del Campo por la que se decía que persona alguna debería de ayudar a los gitanos bajo ningún concepto, incluso luego la expulsión. Entonces ellos se escapan a la montaña y viven un periodo de persecución implacable conjuntamente con los judíos safarditas y con los árabes rebeldes, ¿no? Y así viven pues durante 3 siglos, hasta la época de Carlos III. Carlos III es el que, a través de la pragmática de 1783, da a los gitanos de nuevo la posibilidad de integrarse a la sociedad española y con los mismos privilegios y condiciones que cualquier otro ciudadano español. ¿Qué sucede? Al principio claro, lo aceptan porque les interesa. Ya se acaba para ellos esa persecución implacable que duró pues 3 siglos, ¿no? Pero como decía antes, el gitano es incapaz de cambiar, está aferrado a su vida errante y prefería seguir viviendo en la montaña que todas las ventajas que le proporcionaba. Pues hemos comentado en la introducción que es un pueblo que no se ha molestado por escribir, no se ha molestado por aprender a escribir y poder contar su historia. Sí. Y es curioso que los únicos que hablan de la historia de los gitanos sean gente que no sean gitanos, ¿no? Porque son bueno, ha sido un pueblo que bueno, parece que ocurrió un éxodo, que se dispersaron, que, como tú bien dices en tus investigaciones personales, tienes que llegar a una conclusión, puesto que no hay una teoría, una hipótesis que sea fiable 100% para cualquiera que quiera seguir la cultura gitana. Y bueno, y la más creíble es la que tú mismo has vivido y la que tú has experimentado en tus viajes. Me he repetido tanto en ella que ya se ha hecho, no sé, tiene visos de veracidad por el hecho de haberme repetido tanto en ella. Precisamente el hecho de haber intentado llegar a darme una explicación coherente que me permitiera salir airoso de las miles de preguntas que me hacían los turistas, porque esto fue a raíz de mi preocupación, no saber responder a los turistas cuando me preguntaban sobre la historia de los gitanos. Tú sabes que estuve pues 40 y más años dedicado al turismo. Me vine aquí hace 49, 8 hace que me he retirado, y por tanto 41 años estuve inmerso en ese mundo fantástico del turismo, y como guía pues estuve pues 30 y tantos años antes de dedicarme al reportaje. Pero, claro, una de las preguntas que es indefectiblemente siempre salía a colación estos temas: los gitanos, el flamenco y nuestra fiesta nacional. Parece ser que los turistas se ponían todos de acuerdo y eran estas las 3 preguntas que te hacían indefectiblemente en todas las excursiones. No me refiero a los circuitos grandes, porque ahí tienes tiempo más que suficiente para tocar todos los temas, habidos y por haber, pero en las radiales, que es de un día, nosotros salíamos de Torremolinos, micrófono en mano, a visitar, por ejemplo, Granada, Córdoba, o Sevilla, o en fin, Ronda, cualquier ciudad. Durante el trayecto, naturalmente, les vas hablando de la historia, el arte, la cultura de todos y cada uno de los pueblos por donde vas pasando, y sobre todo la ciudad que vas a visitar. Es obvio, ¿no? Pero de regreso ya la conversación es más distendida. Ya les dejas a ellos pensar y te preguntan de todo. Hay muchos que no les interesa nada más que saber de los lugares comunes para llevar una mejor impresión y disfrutar más de sus vacaciones, pero hay otros que se preocupan por esos temas. Y insisto, los 3 que siempre, indefectiblemente, me preguntaban en todo, pero no a mí, a todos, o sea que era el tema principal, sobre todo lo francés, ¿no? Gitanos,
el flamenco y la fiesta nacional. Entonces, claro, yo obviamente no tuve más remedio que documentarme al máximo, intentar buscar una salida a esa pregunta. Y esté o no en lo cierto, a mí me ha dado una tranquilidad enorme, y al repetirme tanto en ella, para mí no existe ninguna otra hipótesis mejor que esta, ¿no? Muy bien, pues como veis, hoy estamos en una terraza y por eso estáis escuchando ruido de fondo, pero también estamos escuchando lo principal, estas teorías ya, porque han pasado de hipótesis a teoría, que don Ricardo Tomillo está defendiendo esta noche cuando son la 1 menos 15 minutos de la madrugada. Ricardo, hablemos del cantejondo, hablemos de ese arte gitano por excelencia. Bueno, ese es un tema que realmente me gusta. Es el tema que, sin que tuviera que profundizar en él para poder salir airoso ante las preguntas múltiples que me hacían los turistas, personalmente era el tema que siempre me ha llamado la atención. Entonces, no sé, yo soy un romántico, como sabes, ¿eh? Sí. Entonces, no sé, yo el verdadero flamenco yo lo admiro, el flamenco yo lo admiro como admiro, por ejemplo, el tango, como admiro, por ejemplo, el fado en Portugal, y son manifestaciones del espíritu, es la forma de expresar lo que en tu interior te rebulle y quieres explicarlo de alguna forma, y bueno, la mejor pues es cantando, ¿no? Bueno, hablar del flamenco para mí es un arte primario, pasional, expresivo de los diferentes estados del espíritu, ¿no? El pueblo andaluz, por su situación geográfica, pues ha estado muy oprimido siempre, dominado por infinidad de pueblos, ¿no? Ya del norte de España ya le llegaron los celtas, los suevos, los vándalos, los alanos, los godos, los visigodos, pero es que por el sur, por el Mediterráneo, por su situación geográfica entre los dos mares, Atlántico y Mediterráneo, pues fueron cantidad de pueblos los que llegaron aquí, y empezando por los íberos, los bástulos, los fenicios, los folkis ofocenses, los griegos, cartagineses, romanos, árabes, en fin, todos de una forma u otra influyeron en el carácter del pueblo andaluz. Y el pueblo andaluz se ha visto siempre muy oprimido, incapaz de manifestar su descontento, porque eso era víctima del poder del fuerte. Entonces, cuando llegaba un atisbo de tristeza, de dolor, y querían manifestarlo de alguna forma, y quizá empujados por ese afán incontenible de querer, no sé, desahogarse interiormente, entonces necesitan expandirse de alguna forma, ¿no? Y la mejor forma, la única posible en aquel entonces, era la de contar sus problemas cantando. Entonces de ahí el cantejondo, por eso se llama cantejondo, porque sale de lo más profundo del alma, es un sentimiento que él trata a través intenta explicar todo lo mucho que sufre en su interior, todo lo que rebulle en la alma. Si te parece, escuchamos un poco de cantejondo fragüero, magnífico, esas fraguas maravillosas. Ay, ay, ay. Martinet. Ay, ay, estando yo preso en Cajay. No, da igual, ponemos un poquito, ya lo hemos puesto. Ajá, que yo me sentaba en el mío petate. Ajá, y yo me ponía a caminar. Ajá, ajá. Lo que quieras. Ay, no sentía lo que yo he pasado. Ay, sino lo que me quedaba a mí de viene perfectamente. He pasado. Ay, ay. Ay, ¿a quién le contaré yo mi pena?
Ajá, que yo a nadie se la podía contar. ¿A qué le contaré yo con mi pena? Tengo mi pajarero quito. Ay, lo lleva pa' uno hospital. Ay, los barrios de Triana. Ajá, ya no había pluma ni tintero. Apayó. ¿Qué me suena esto? Casi a, no sé, una saeta, ¿no? No, es un martinete, ¿no? Es que es un cante fragüero, o sea, me remonto a la época de hierro, cuando el andaluz, esclavizado prácticamente, estaba trabajando en las fraguas, y acompañado solamente por el yunque, el martilleo ese pues sacaba todo eso que yo antes explicaba, ¿no? Intenta hacer saber a todos lo mal que se siente dentro, porque la prueba de es que la letra es magnífica, viene de perlas. Y ese es el principio del flamenco. O sea, el flamenco es de raíz evidentemente española, pero se ve influenciado por muchas y muy distintas corrientes orientales, como los safarditas, por ejemplo, influyeron de una forma también casi determinante en el principio del flamenco. Luego los árabes también, y finalmente los gitanos, ¿no? Los gitanos son los que le dieron el gran impulso. Prueba de ello es de que la primera manifestación pública que se hizo del flamenco en España, en Andalucía, ha sido a mediados del siglo XV en Jerez de la Frontera. Juan ¿cómo se llama? Juan de la Juliana. De la Juliana es el primer gitano de Jerez que se manifestó públicamente, y a partir de entonces pues ya se empieza el flamenco a comercializar, pero el principio era eso, es la tonada, es el cante de fraguas, ¿no? El martinete, la saeta, la tonada, todo eso. Luego ya hasta ahí es lo que se llama cante hondo. Luego el flamenco propiamente dicho nace de las dos ramas principales, como son la soleá y el fandango, que se van ramificando por toda la región. El fandango llega hasta Granada y forma la media granadina, la granadina, a Málaga con las malagueñas y los verdiales, y así. Y ¿cómo se llama? La solea se va ramificando ya por esta otra zona de Cádiz, los tangos, tanguillos, alegrías, cantiñas, en fin, todo esto, ¿no? Y eso es propiamente el flamenco. Luego hay otra, sigue evolucionando y viene el son aflamencado, que el son aflamencado pues se divide en dos: el autóctono y el de importación. El autóctono es aquel que si mostrar un parentesco alguno musical con otros básicos, como puede ser la soleá o el fandango, entonces tiene no obstante un carácter flamenco bastante acentuado, como puede ser las sevillanas. Y luego los de importación son los que nos llegan aquí a Andalucía por distintas corrientes, tanto nacionales como extranjeras. Por ejemplo, el garrotín es procedente de Asturias. La farruca, esta es gallega, ¿no? Ajá. Sí, luego... llega hasta aquí, claro. América, ¿no? O de la rumba, por ejemplo, es la más típica irrupción de lo sudamericano aquí en
el flamenco. Y luego también tiene la guajira, que viene de Cádiz, la milonga, que viene de Argentina, en fin, todo esto. ¿Sí? Qué interesante. Obviamente nos quedaría muchísimo por hablar cuando son las 12:55 de la madrugada, pero Ricardo, el misterio estaba en el origen de los gitanos. Tenemos un nuevo misterio planteado, como sería el de todo el seguimiento de cómo ha evolucionado el cante de estas grandes personas como son este pueblo tan separado de los payos, ¿no? Porque su tradición es tenerlo un poquito al margen. Un pequeño resumen, 2 minutos, orígenes de los gitanos, que era el tema central que teníamos esta noche. Pues, como dije antes, un pueblo sumerio semita que hace 4.000 años aproximadamente, entonces llega a Egipto, procedente de la Siria actual. Por ejemplo, ocupaba el territorio que actualmente ocupa la Siria, ¿no? Llega a Egipto. Durante 200 años permanece en Egipto, con todos los miles de avatares que surgieron durante el trayecto. Posiblemente sean expulsados junto con los hebreos, ¿no? Sí, en efecto, sí, por supuesto. Y de Egipto serían expulsados de nuevo por Amosis, el príncipe de Tebas. Entonces es cuando se introducen en la India, marginando ese pequeño grupo que llega aquí de la mano de los fenicios, y en la India pues están casi 3.000 años, casi 30 siglos, claro, por eso 29 siglos. La memoria histórica casi relaciona ese lenguaje, ese idioma con... Es toda una vida la que vive. En ninguna parte han vivido tanto ni tan intensamente como en ese país. Entonces yo apruebo los que defienden esa tesis de que proceden de allí. Para mí no proceden de allí, porque antes de llegar surgieron miles de avatares y sobre todo estuvieron en el país que ellos consideran como el suyo propio, que es Egipto. En fin, como quiera que sea, es un tema apasionante. Y hoy en día seguimos viendo las gitanas con su ojo pintado al estilo egipcio, con sus rasgos. Y referente a esto, el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, es cuando el gitano, que vivía prácticamente alrededor siempre en las montañas, ¿no? Vamos a Granada y vemos en todo lo alto del Albaicín cantidad de cuevas naturales, donde antes vivían el gitano, un poco porque él se marginaba de la sociedad, aunque tenía acceso a ella, pero vamos, ellos hacían su vida sin meterse demasiado profundamente en la sociedad española, ¿no? Ellos hacían, allá donde quiera que vayan, el gitano es incapaz de cambiar porque conserva sus tradiciones. Todavía hoy, cuando se casan, lo hacen entre ellos, en fin, guardan las mismas costumbres que guardaron siempre, ¿no? Conservan los rasgos étnicos propios. Bien, cuando el turismo llega aquí, esto es un dato importante, cuando el turismo llega a mediados del siglo pasado, entonces el gitano muy inteligentemente deja todas las cuevas porque ve la posibilidad de vivir mejor a través del turismo. Y en el barrio más castizo, más bonito de Granada, el barrio de Sacromonte, entonces allí empieza a construir cuevas artificiales con una decoración exquisita interior, y bueno, es una joya. Todo el mundo que va a Granada evidentemente va a visitar personalidades, ¿no? del mundo del arte y de la cultura, políticos vienen a Granada y indefectiblemente van a visitar las cuevas de Sacromonte, porque es algo que es importante, como lo es la Alhambra, ¿no? Y allí pues continúan haciendo sus shows, sus espectáculos cara al turismo, y esa es el gran salto que los gitanos han dado socialmente en el siglo pasado. Pues don Ricardo Tomillo, ha sido todo un honor tenerte con nosotros en esta madrugada, ya a la 1 de la madrugada. Creo que quedan muchas cosas en el tintero que tendremos que retomar en otro programa, y bueno, agradecerte sinceramente, primero en nombre de los oyentes y por supuesto y en primer lugar en mi nombre, el que hayas estado esta noche con nosotros. Que nos están escuchando.
Por cierto, mucha gente en Argentina siguiéndonos. Estamos viendo que, bueno, habrá que saludar a tus fieles oyentes también, porque, sí. Bueno, tienes allí unos fans que no bueno, es... especialmente a Noemi toda su familia, que ahora mismo me consta que están, porque ella me acaba de telefonear antes de empezar el programa, me telefonó diciéndome que estaba rodeada de amigas y amigos y de la familia, pues intentando contactarme y querían entrar incluso en el programa para hacerme alguna pregunta y demás, pero bueno, por lo menos estoy seguro de que lo han escuchado, y les mandamos de aquí un calurosísimo abrazo, ¿no? Por supuesto, un caluroso abrazo a toda la familia de Ricardo Tomillo en Argentina, a Noemi y bueno, y a todos los países iberoamericanos que esta noche nos están siguiendo, junto a los compañeros españoles, fieles compañeros españoles, tanto de Radio de Next como de las emisoras de FM que nos están retransmitiendo. El llano, ay, mis oídos hicieron por verte, pero lo tuyo no me... Parapsicología, ovnis, combustión espontánea, fantasmogénesis, leyendas urbanas, psicofonías, casas encantadas, llamadas del más allá. Misterio Directo con Alberto Guzmán. Misterio Directo. Misterio Directo.